Sean bienvenidos a su programa de entrevistas, conversación y actualidad, Al Hueso con Ventilador, solo por NTV Noticias. Conduce Rodrigo Sánchez. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Somos NTV Noticias, estamos iniciando un programa especial de Al Hueso con Ventilador y el día de hoy me acompaña don Matías Santibáñez, encargado político del Frente Amplio y encargado provincial del comando del precandidato presidencial Gonzalo Winter. ¿Cómo está, Matías? Un gusto saludarte y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. También saludar a la gente que cada día nos está viendo, en este caso de tu plataforma de NTV Noticias. Agradecido también de la invitación y de todos quienes nos van a estar escuchando en este momento. Vamos a entrar en materia entonces. Es inevitable empezar con este duelo que ha vivido Melipilla, esta situación lamentable que ha pasado en nuestra comuna, con este asesinato de este joven de 17 años en Plaza de Armas de Melipilla y con todos los hechos de violencia que se han vivido en nuestra comuna. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? Porque el Frente Amplio sacó un comunicado público con respecto a esta lamentable situación que conmocionó a toda una comuna y a todo un país finalmente. Bueno, exactamente como tú mencionas, lamentablemente ocurrió una situación que conmocionó no tan solo a nuestra comuna acá en Melipilla, sino que también conmocionó a todo un país. Estos lamentables hechos que ocurrieron vienen dejando un poco en evidencia la ola de violencia escolar que no tan solo se vive acá en Melipilla, sino que también se vive en distintos sectores de distintas partes del país. Lamentablemente acá como comuna, en este caso rural, dentro de la región metropolitana, que es la región más urbanizada del país, donde estamos ajenos también a ese mismo tipo de problemáticas. Y bueno, nosotros como Frente Amplio, por supuesto que tuvimos una opinión respecto a lo que sucedió. Y obviamente una opinión que va a ser una opinión política, porque somos un partido político, tenemos un deber en ese caso, un deber social, un deber político de tener una opinión respecto a los distintos sucesos que ocurren en este caso en nuestra comuna. A veces también nos referimos a temas que suceden a nivel nacional. Sin embargo, los partidos tienen una estructura que normalmente se suele respetar, estructuras comunales, estructuras regionales, nacionales, y ahí cada estructura responde a los distintos acontecimientos que ocurren en los distintos, en este caso, en los distintos niveles de territorio. En este caso, sí, en el caso de Melipilla, nosotros nos referimos a Melipilla, nuestra dirección nacional se refiere a los hechos que conciernen a nivel nacional, y así también pasa en otras comunas del país en el cual el Frente Amplio también tiene presencia. ¿A quién les achacamos la responsabilidad, crees tú, con esta situación lamentable que ocurrió en nuestro país, o sea, en nuestra comuna, finalmente, en Melipilla? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿A quién podemos ser? ¿Al gobierno? ¿A la alcaldesa? ¿A seguridad pública? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que acá hay varios responsables, evidentemente. Incluso podemos, como sociedad, también ser responsables de cómo... de la sociedad que hoy día tenemos. O sea, acá hay una corresponsabilidad entre padres, entre hijos, entre apoderados, o sea, entre profesores, entre instituciones públicas, instituciones privadas, etcétera, etcétera. Entonces, más que un responsable por la situación que ocurrió, yo creo que haremos distintas autoridades que son responsables de que esta situación hoy día esté llegando a un nivel ya limítrofe que no se ha visto, en este caso, años anteriores, de esta forma tan violenta como se ha podido ver un poco el aumento de los índices de violencia escolar. Sin embargo, haciendo referencia en este caso como a lo que nosotros nos comunicamos, declaramos a través de un comunicado público como partido, nosotros buscamos principalmente responsabilidades políticas en esto. Y responsabilidades políticas sí sabemos dónde están, quién debiese en este caso asumir esa responsabilidad política, y la responsabilidad política principalmente responde no al hecho en particular de que fue responsable, o sea, como la persona que tiene la responsabilidad política no responde precisamente porque es el culpable de que ese hecho haya pasado, sino que en este caso, a través de una institución, en este caso que nos representa a nivel comunal, que son los municipios, hay una persona en este caso que obviamente está a cargo de la seguridad pública,
independientemente que por otro lado también están las instituciones policiales. Sin embargo, el cuidado de los espacios públicos también corresponde a competencia municipal. Y en ese caso, nosotros creemos que, en este caso, el responsable político, evidentemente, es quien dirige la Dirección de Seguridad Pública y quien está a cargo del equipo de inspectores municipales que estuvieron presentes ese día. Acá hay que personificar. Acá no es personal. Esto no es personal. Esto es meramente es político y, por tanto, sea como se llame quien sea el director, puede ser Guillermo, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Néstor, puede ser Marianela. Quien sea, es el responsable, independientemente de su color político en este caso. Y es por eso que nosotros en ese comunicado apuntamos a que se asuman las responsabilidades políticas, porque esta situación no puede quedar sin ningún responsable. O sea, sucede una situación, tenemos lamentablemente un niño que fue asesinado en plena plaza de armas, en el espacio público más común que tenemos, es el corazón de nuestra comuna. En el punto cero de la comuna. Claro, es el corazón de nuestra comuna. Hacemos una catarsis y todos reflexionamos de lo que pasó, de cómo estamos como sociedad, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, hacemos una autocrítica, qué podríamos hacer mejor. Sin embargo, todo queda igual, y eso no puede ser así. Y así somos un país también con memoria corta. Esto ya a los 3-4 días se volvió. Totalmente. Y creo que no hay que sacar provecho de esa memoria corta que tenemos. Y es por eso también que ahí nosotros cumplimos un rol, ahora en este caso como un partido de oposición. También hace un tiempo atrás, unos meses atrás, éramos un partido oficialista, asumíamos la responsabilidad que correspondía desde otra vereda. Pero el Frente Amplio acá y el Partido Comunista no también pueden hacer una autocrítica con respecto a lo que pasó. Me refiero que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron uno de los partidos que fueron partícipes del 2019 del estallido social, que también se nombró en Consejo Municipal por algunos concejales. ¿Se puede hacer una autocrítica con respecto a eso? Por supuesto que sí. Pero en este caso yo solo voy a hablar por el Frente Amplio, no voy a hablar a nombre de otro partido. Pero antes de pasar a esa autocrítica, que me gustaría que mencionarla también, porque creo que es muy importante, me gustaría cerrar respecto al tema de la responsabilidad política. En este caso, voy a ejemplificar con otra situación que ocurrió hace un par de semanas atrás, si es que un mes y tanto. Cuando Colo-Colo jugó contra el equipo Fortaleza por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, Sí. Fallecieron 2 menores por una situación, hubo una avalancha, hubieron funcionarios policiales involucrados, hay toda una investigación detrás. ¿Qué pasó con esa situación en particular? Hay una investigación en curso penal, hay una investigación administrativa por otro lado, se están investigando cuáles fueron en este caso las responsabilidades administrativas del equipo que estaba a cargo, en este caso de la delegación presidencial, y por otro lado del club, en este caso Colo-Colo. Pero además se asumió una responsabilidad política. O sea, la jefa del departamento de Estadio Seguro, que es la persona a cargo de la seguridad en los estadios, renunció. Puso su renuncia. Estadio Seguro. Exacto. Y se puso término incluso al departamento de Estadio Seguro. O sea, el departamento de Estadio Seguro a cargo de la seguridad en los estadios hoy día ya no existe. Renunció la persona, se reconfiguró el departamento completo. Y eso no fue porque ella era la responsable de del asesinato, en este caso, o el fallecimiento de estos 2 menores que fallecieron en el estadio, sino que ella asumió la responsabilidad política que le cometía asumir, ¿no? Que le correspondía, y que la oposición fue súper dura en exigirla, incluso acusó constitucionalmente al delegado presidencial regional, que claro, no tuvo la votación y se rechazó. Sin embargo, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque eso es un ejemplo de responsabilidad política, y da lo mismo quien sea. O sea, a mí me parece perfecto que la jefa del Departamento de Seguridad haya renunciado, independientemente de que sea de este gobierno. O sea, me parece correcto. Cada funcionario de confianza de una autoridad de turno tiene que voluntariamente ir al escritorio de la autoridad y dejarle encimita la hojita que diga: presento mi renuncia voluntaria, sin que se lo pida. Porque esto también tiene una arista política. Entonces, si esto hubiese sido al revés, estaríamos en la misma situación pero con distintas personas. Y no se trata, también se ha mencionado mucho de esto de sacar aprovechamiento político, y
Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el aprovechamiento político. O sea, es cosa de mirar un poco incluso las redes sociales. O sea, las redes sociales, uno ve a la gente muy molesta, muy enojada, porque no se ha tomado ninguna medida con lo que pasó. O sea, pasó una situación y todos quedaron igual, todos trabajando normalmente. O sea, entiendo, la alcaldesa ayer dijo que había una investigación súper en curso para esclarecer... Lo anunció recién ayer en el Consejo Municipal. Claro, para esclarecer en este caso la responsabilidad administrativa, cuáles fueron los procedimientos que se aplicaron, si es que los inspectores municipales tenían curso de primer auxilio o no. Pero aquí ¿tú crees que haya sido, que hubiese cambiado el destino si los funcionarios de seguridad pública hubiesen actuado? Si tenemos 3 jóvenes, 4 o 5 jóvenes que se dice que fueron los que golpearon a este joven de 17 años, que esto ya venía premeditado desde el establecimiento educacional. A este joven, si hay una persona que sale con un cuchillo desde su propiedad, es porque lo va a usar en algún momento, no es para guardarlo porque se le va a perder, sino que lo va a usar va predispuesto a usarlo. Entiendo que es seguridad pública también, bombero, que es un funcionario del cuerpo bombero de Melipilla, le puso un torniquete y él, por lo que él relata, no tengo por qué no creerle, que se lo quitaron finalmente a la persona herida, y esto ocasionó también que se desvaneciera esta persona y terminara falleciendo en el hospital. Acá tenemos que hacer yo creo que tenemos que hacer una autocrítica todos como sociedad, porque había también 70 jóvenes, a lo menos 60, 70 jóvenes que fueron cómplices de esta pelea. Totalmente. Porque ninguno se metió a evitar esta pelea dentro de lo que se estaba produciendo en Plaza de Armas de Melipilla. Totalmente, o sea, estoy muy de acuerdo. Y creo que hay una situación que ayer incluso en el mismo Consejo Municipal se evidenció, que a mi parecer fortalece la tesis de que la renuncia es insostenible. A ver, Déjame hacer una mención al hecho en particular que se mencionó ayer en el Consejo. Los concejales dijeron ayer que tuvieron una comisión de seguridad en el Consejo Municipal, en la que participó el administrador municipal, director de seguridad, no recuerdo quién más menciona. Sin embargo, ahí se expuso que el día 8 de abril se le mandó un correo. El director de seguridad envió un correo a Carabineros, en este caso como notificando o dejando como en evidencia quizás que no sé, que había un aumento quizás de la violencia un poco escolar en la plaza, que estaba siendo un punto conflictivo. Eso fue el 8 de abril. Hoy día estamos a 4 de junio, ayer estuvimos a 3 de junio, y a esa fecha no había ningún plan para abordar el punto de la plaza. O sea, esto está súper diagnosticado. O sea, sabemos que la plaza es un punto de riña y principalmente ese punto, y es por eso que en la administración anterior, todos los viernes, la oficina de juventudes, junto a la oficina de deporte y junto al programa Escuelas para el Buen Convivir, que era un programa municipal de la municipalidad y no de la corporación. Que se va a retomar, entiendo. No lo sé. Porque lo dijo ahí la alcaldesa. O sea, si se retoma me parece perfecto, si se le cambia el nombre también, eso da igual, lo que importa es el fondo. Y esos programas, bueno, que abordaban la violencia escolar, esos programas todos los viernes ocupaban ese espacio, hacían actividades deportivas, actividades culturales, pero se trataba de involucrar a los jóvenes que estaban ahí, que incluso a veces iban solamente a practicar boxeo, nos tocó muchas veces. A unos ex colegas incluso en varias ocasiones les tocó separar peleas, o sea, los funcionarios municipales que trabajan en juventud, en deporte, no están para eso. O sea, no. A lo más podría uno decir ya, o sea, los funcionarios de seguridad podrían en este caso intervenir cuando hay flagrancia en este caso, algún delito menor o alguna falta. Sin embargo, nos tocó varias veces separar peleas entre estudiantes. ¿Por qué no se continuó con eso? ¿Y por qué no se empezó a implementar? O sea, no había que hacer ningún diagnóstico, el diagnóstico estaba hecho. Ese punto era conflictivo. Este diagnóstico viene hace mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. Ya vamos a leer los comentarios, los que están llegando hasta ahora, que la verdad que tenemos bastante sintonía hasta ahora de la noche en horario prime, esta entrevista en vivo y en directo. Pero también hay que decir que hubo una caseta de seguridad pública en Plaza de Armas que no servía para nada. Absolutamente para nada. Yo pasaba a cada rato por Plaza de Armas en mi condición de taxista,
Y yo siempre la veía vacía o con un funcionario dentro, y el funcionario siempre uno lo veía con el teléfono en las manos. No, sí, le robaron una letra en plena plaza de armas y que nunca se supo si encontraron a los responsables. Entonces, acá yo creo que más que una administración u otra, esta situación no tenían cómo evitarla finalmente, porque esto en algún momento iba a pasar. Pasó ahora y va a seguir pasando. Ojalá que no siga pasando. Y creo yo, en mi humilde opinión, por lo que yo he visto, creo que esto se hizo viral o tuvo connotación pública porque ocurrió en el punto cero de Melipilla. Claro. Porque fue a las 2:15, 2:10 de la tarde, y porque, paradójicamente, una hora antes había habido una feria de seguridad en Plaza de Armas de Melipilla, seguridad vial, entiendo que era, y que había una cantidad de carabineros, funcionarios de seguridad pública, y por eso tomó la connotación, porque esto pasa en todos los barrios, pasa... Totalmente. Y pasa desde hace muchos años. Yo cuando era escolar, me pasaba lo mismo. O sea, yo tampoco soy tan... No soy tan mayor tampoco, tengo 27 años, hace un par de años atrás estaba en el colegio, y me tocaba también presenciar peleas en la plaza, que iban a... Pero antes lo agarraba a combo. Pero claro, antes era quizás más Olimpia, eso ha ido cambiando un poco. Eso también tiene que ver con una cuestión cultural también, que bueno, la narcocultura es algo que está avasallando a esta sociedad, a los jóvenes principalmente, y un problema obviamente que nos compete a todos hacernos cargo. Exactamente. Melipilla, querido, dice, señor Santibáñez, usted que estuvo dentro del municipio en la administración anterior, ¿me puede señalar cuál es la diferencia del antes y el después, ahora, del personal de seguridad? ¿Está de acuerdo en reestructurar y personalizar y ser así porque no se realizó lo mismo cuando golpearon a una menor de edad del Colegio San Agustín a la salida del Bajo? ¿Y por qué no renunció la directora y docente de Historia, Marianela Chamorro? Marianela Chamorro, y usted era funcionario del municipio. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿y si la niña hubiese sido en otro lugar y en el horario nocturno, habría sido lo mismo? Yo creo que no. No, o sea, yo creo que esto pasa colado. Sí, yo creo que la respuesta, la persona, en este caso la página, porque no es una sí, persona. pero que yo siempre comenta, en todas las entrevistas que yo hice a los candidatos, la verdad que siempre ha comentado y siempre ha hecho preguntas bastante buenas y siempre con el respeto. Acá lo que nosotros tenemos acá, que cada persona que le falte el respeto a nuestros invitados, independientemente del partido político que representen, se van bloqueados. Yo no me pierdo en eso, ¿ya? Así que por eso quédate tranquilo, y aparte que no se van a leer ninguna pregunta que venga con falta de respeto. Se va bloqueado, de hecho se va a ir bloqueado en vivo. Perfecto. Yo en eso no me pierdo, porque nosotros tratamos de ser un canal serio y respetar a las personas que traemos independientemente del partido político, por eso somos independientes. Perfecto. Bueno, agradezco también en ese caso la preocupación. Respondiendo a eso, yo creo que se responde por sí solo. O sea, tú mismo lo estabas diciendo, o sea, peleas suceden, se agarran a combo los estudiantes, eso pasa siempre, ha pasado siempre. Es muy distinto cuando un estudiante se agarra a combo a cuando un estudiante fallece. Eso es muy distinto y creo que se responde ahí, como ¿no? Esa es la comparación, como ¿por qué no se le va? Yo por ejemplo, si un estudiante o dos estudiantes se agarran a combo, por ejemplo, mañana, afuera de un colegio, ojalá no suceda obviamente, no le voy a pedir la renuncia al director de seguridad por el que eso pasó. O sea, evidentemente el hecho que pasó el viernes pasado marcó un antes y un después en la comuna. Eso no había sucedido anteriormente. No, o sea, no hay un precedente que haya sucedido algo en la plaza, así, con menores involucrados, no. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado en otros sectores, hemos visto gente que han apuñalado, etcétera, etcétera, sí. Pero esto igual es muy distinto porque había un ambiente escolar, había estudiantes con uniforme, todos grabando. Es tan distinto que el asesinato, que es un asesinato finalmente del joven de Vicuña Maquena, que falleció, entiendo, hoy día o ayer, sí. Que lo chocaron, después el auto le pasa por encima y esto también pasó volado. O sea, eso que tú mencionas me parece algo que pasó tan desapercibido, porque ese accidente ocurrió a 2 cuadras de mi casa. Ese accidente, ese día ocurrieron 3 accidentes en un rato. O sea, en menos de una hora ocurrieron 3 accidentes, una persona quedó grave, lamentablemente Cristóbal falleció por una imprudencia de un vehículo, porque se trató de dar vuelta en un lugar en el cual no podía darse una vuelta. Y después le pasa el auto por encima, ¿entiendes? Exactamente. Entonces pasó volado, no es connotación pública. No es connotación pública, diciendo que ameritaba. O sea, lamentablemente pasó todo junto. ¿Qué edad tenía Cristóbal?
no recuerdo, no lo conocí, Pero era joven. pero debería haber tenido unos 25 años. Sí, era súper joven el señor. De Chan Ten Araya. Pero no nos confundamos, un partido que sucede los partidos suceden cada cierto tiempo, con algo que es a diario. ¿Cuál sería la forma de trabajo que piensan implementar para dejar de pasar este tipo de sucesos? Valeria Carolina, toda la verdad. Valeria Carolina, no voy a leer ese mensaje porque ya dije ya, cualquier falta de respeto, Mira, yo lo voy a bloquear, lamentablemente. yo quería mencionar, bueno, no haciendo referencia al comentario, que tú mencionaste algo que me gustaría mencionar. Una hora antes de la situación que sucedió había una feria en la plaza. Eso se comunicó por las redes sociales municipales, institucionales, y yo no sé quién asesorará en este caso a la alcaldesa. Lamentablemente la asesoría que ha tenido durante el transcurso de esta situación ha sido bien mala. Pero empezaron, eliminaron las historias, o sea, eliminaron todo rastro de esa feria. Bloquearon comentarios para que la gente no pudiese opinar en las publicaciones luego de una declaración. Eso se puede llegar a Contraloría, entiendo. Por supuesto, o sea, las redes institucionales. Porque son institucionales. Sí, exacto, exactamente. O sea, eso al final lo que ocasiona es generar una molestia mayor en la gente, porque cuando sucede un hecho, lamentablemente la cara visible es siempre la jefatura comunal. Como independientemente que no tenga la responsabilidad la gente, en general siempre, o el ser humano siempre va a querer buscar a un responsable ante cualquier cosa que suceda. Sí. Y normalmente nunca suele ser en uno mismo, eso es verdad. Yo lo que yo quería decir antes que se me vaya la idea con respecto al Consejo Municipal. Yo veo todos los consejos municipales. Creo que ayer vi, más que un Consejo Municipal, al parecer estaban haciendo la exposición dentro de un Congreso Nacional. Que Víctor Loyola, de forma muy correcta, llamó a los concejales a saber dónde estaban sentados, porque era de un Consejo Municipal. José Miguel Volado, creo que a mí, de verdad, yo tenía muchas fichas a José Miguel Volado, pero lo que ha hecho durante todos los consejos municipales, y ayer tirarle esta denuncia tan grave a Paola Palacio, a la concejala que ha sido una de las únicas concejalas que ha dado el ancho, creo yo, dentro del consejo municipal, es ser poco hombre. Yo creo, y se lo dije a José Miguel Volado, que me llamó el otro día muy molesto, pero la cosa es que decirlas como son. Yo creo que el Consejo Municipal es para algo específico, para de la comuna, para preocuparse de problemas de la comuna. Están sacando la ley de aborto, eso es el resorte de los parlamentarios. No tiene asidero acá en la comuna. No tiene ningún asidero. Si podemos estar de acuerdo o no con este proyecto que presentó el presidente de la República, que lo anunció en la cuenta pública, pero no lo puede llevar al Consejo Municipal, ni menos cuando estáis viendo que hace 3 días, 4 días atrás te habían matado a un joven de 17 años. Entonces, yo creo que los concejales acá tienen que poner la pelota sobre el piso y dedicarse a hacer la pega para la cual fueron elegidos por voto popular, que es representante de todos los meridianos, creo yo. No sé, Sí, no o sé sea, qué opinas tú. estoy muy de acuerdo. Creo que, bueno, lamentablemente no es primera vez que sucede que el concejal Volado confunde el espacio donde está. O sea, el Consejo Municipal es un espacio deliberativo donde sesiona el cuerpo colegiado de concejales que fiscalizan, en este caso, a la administración municipal de turno. El Congreso se dedica a legislar y a hacer leyes. Exacto. Y creo que quizás el concejal quiere ser diputado y tiene quizás un poco ahí... Entonces se equivocó de candidatura. Porque... Quizás, claro, sí, o sea, si quiere ser diputado está bien, me parece bien que quiera hacer. Pero que no... O sea, creo que utilizar el tiempo, el valioso tiempo que se tienen los consejos municipales, que son bastante cortos, han disminuido bastante. Sí, ayer fueron 7 minutos por cada uno. Sí, ha sido bastante... Por lo que había pasado. Sí, pero ha sido como los consejos han durado súper poco, 1 hora, no duran más de 1 hora en general como promedio. Pero ese espacio tan corto que se hace 3 veces al mes, desperdiciarlo hablando temas que a la gente no le interesan en este momento. A la gente le interesa que el consejo solucione los problemas o que aborde los problemas de Melipilla. Exacto. Y respecto, por ejemplo, a la forma en cómo como el concejal Volado, en este caso, que representa también al Partido Republicano, la forma en cómo los concejales republicanos se sientan en los consejos municipales, y esto yo lo he podido ver mirando varios consejos municipales de distintas comunas, y todos los concejales son muy similares, actúan muy similares, dicen lo mismo, y casi la mayoría lee, y ponen siempre al partido por delante, nosotros los republicanos hacemos esto. Bueno,
en ese caso la concejala Palacio, que es del partido Frente Amplio, nunca ha mencionado, nosotros desde Frente Amplio hacemos esto, hacemos todo otro, porque sabe evidentemente que se debe a la gente y es por la gente, independientemente del partido que pertenezca. Claro. Y creo que ahí no hay que perderse, y el concejal ahí en ese caso se pierde un poco en el horizonte al cual él debiese estar trabajando en esto. Sí, yo creo que una de las que da el ancho, Paola Palacio, la concejala que yo la tuve, no es porque la haya tenido acá. Incluso ella estaba molesta conmigo y un día en la Plaza de Armas habló conmigo porque se habían malinterpretado ciertas cosas y yo le di las explicaciones del caso y ella lo entendió y después la tuve acá. Yo no es que le esté haciendo campaña ni lo entiendo pleitesía a la concejala, pero hay que decir las cosas como son. Yo soy uno de los que veo todos los consejos municipales, todos, no me pierdo ningún consejo municipal. O lo veo el mismo martes, o lo veo el día domingo, o lo veo durante la semana, pero los veo absolutamente todos. Y puedo tener un análisis con respecto a eso, porque los veo. Si no los viera, no podría decir absolutamente nada. Pero yo creo que ayer el Consejo Municipal era básicamente estar dentro del Parlamento. Varios concejales hicieron exactamente lo mismo. Entonces yo creo que aquí ya tenemos que poner la pelota sobre el piso, dejar la politiquería barata a un lado y tratar de avanzar, porque estamos estancados como sociedad. Estamos viviendo un tema de violencia brutal. Liceo Politécnico, Liceo Hermano Sotomayor Baeza, en el Gabinete Ambiental, en el Colegio San Agustín. Esto es transversal, ¿sí? Esto no es un tema de colegios públicos, pasa de todo, y colegios privados o subvenciones particulares subvencionados, no pasa nada. No, esto es transversal. Hace unos meses atrás, y creo que es importante mencionarlo, hace unos meses atrás detuvieron a 2 estudiantes al interior del Colegio Santa Mónica, un colegio particular privado, con armas de fuego a su interior y con droga. Entonces, esto no tiene que ver si es un colegio particular privado, particular subvencionado o municipal. Puede pasar en cualquiera de los colegios. Sí, o sea, ayer me equivoqué, qué bueno que lo mencionas, porque ayer me equivoqué porque nosotros damos tantas noticias y actuamos por tantos perfiles, que yo saqué una noticia, la mandé a WhatsApp, la saqué de WhatsApp y en vez de sacar la noticia que había mandado recién, saqué esa noticia que nosotros dimos hace 2 meses y la publiqué. ¿El colegio? Sí, y la publiqué y nos hicieron, pero pedre. O sea, fue un error, sí. tú no te puedes equivocar porque si en esta cuestión es así, uno está arriba y te mandáis el pequeño error y te hacen pedre y te tratan de lo peor. Pero bueno, así es la vida. Y vamos ya abordamos el tema de la violencia. Qué bueno que podamos hablar de este tema. Y vamos a lo que ya empezó esta carrera por llegar como candidato a la presidencia de la República, que entiendo que las primarias son el día 29 de junio, ¿cierto? Exactamente. Por parte del oficialismo. Exactamente. Bueno, costó ponerse de acuerdo, pero se pudo. Creo que eso es lo más importante. No estamos en tiempo justamente por lo que estamos conversando recién. O sea, nuestra sociedad está en aprietos y requiere medidas de distintos tipos, con distintas miradas también. Y es por eso que en el oficialismo se llegó al consenso de realizar una primaria para que sea la gente que elija cuál va a ser, en este caso, el candidato o la candidata del oficialismo, en este caso los partidos desde el centro a la izquierda, que va a disputar en primera vuelta, en este caso con los 3 candidatos con los 4 candidatos que la derecha tiene, que en este caso Evelyn Matei, José Antonio Caz, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Mire, le trajeron un cafecito y lo están atendiendo, ¿eh? Muy agradecido, me he sentido... No sé si hay azúcar. No, está bien. Ya. Esto es en vivo, esto es NTV. Aquí pasan las cosas. Por mientras que ve el tema del café, yo voy a leer algunos mensajes. Valeria Carolina dice: es fácil hablar ahora y cuando el trabajo no se hizo, nada tiene la media personalidad. No sé, ya. El mismo caballero fue a territorio y nunca hizo nada cuando estuvo trabajando en la municipalidad. Esos son algunos de los comentarios, amigos. Tratemos de hacer comentarios con la altura de mira. Porque si seguimos siendo tirando tanta mala onda y siendo tan sin respeto, no, este país no va a avanzar. Este país se va a quedar estancado y después... Y yo siempre he dicho una cosa, y vamos a retomar el tema de las votaciones que se vienen. Quiero hacer un comentario antes de seguir con eso. Yo no tengo problema en reconocer que fui funcionario municipal. ¿En qué área? Yo trabajaba en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Ya. De hecho, fui uno de los únicos funcionarios que presentó su renuncia voluntariamente a la alcaldesa que entró. No demandé, no salí con show, sino que fui a oficina de parte y presenté mi renuncia. ¿Apenas ingresó al municipio?
como 2 días antes, Ya. incluso. Pero ahí le tocó firmar mi renuncia. Ya. Porque esto funciona así. O sea, yo fui un funcionario de confianza de la alcaldesa anterior y por tanto me voy con ella. Y así funciona. Y no tengo problema en reconocerlo. En la administración, y tampoco tengo problema en reconocer si hubieron cosas que no se hicieron o que se hicieron mal en la administración anterior, porque nosotros no creemos que todo se hizo bien, evidentemente. Faltaron cosas, por supuesto que faltaron cosas, faltó que avanzar en otros temas, faltó que priorizar recursos en otros temas. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la caseta de seguridad en Plaza de Armas. Por supuesto que faltó darle una finalidad más efectiva, específica a la caseta de seguridad. No bastaba solo con la presencia del funcionario ahí adentro, que como tú decías, de repente estaba mirando el celular o haciendo cualquier cosa, pero no era, claro, una oficina turística donde te estaban dando información. O sea, también sabemos que hay un debe respecto a la información. La gente requiere tener información, cómo denunciar, qué pasa, y suele pasar, lo veo con los casos de maltrato animal, la gente no sabe qué va a hacer cuando hay un caso de maltrato animal. Claro. No sabe si ir a la PDI, no sabe si ir a Carabineros, no sabe si ir a la municipalidad, y así también pasa con otro tipo de delitos, saben que se puede denunciar anónimamente. Entonces, me parece bien también que se fortalezca un poco la información respecto a seguridad, pero el tema de la caseta, a mi parecer, no cumplía con las expectativas. Por último, Marín, ya terminando con este tema de Melipilla, ¿usted le creyó el discurso que dio ayer Paula Gárate en el Consejo Municipal? Mira. ¿Y qué opina del llanto del concejal Carbona? O sea, respecto a la alcaldesa, la verdad es que me sorprendió un poco, como con esa impronta que llevó ayer. Normalmente ella se caracteriza por ser, en general, mucho más dura, más seria, más confrontacional, más directa, más tajante. Y ayer la vi, obviamente, mucho más sensible, que eso también tiene que ver un poco más con apelar a lo emocional de esta situación. Sin embargo, no es la gente la que tiene que dar luces de para dónde hay que ir, sino que siempre es el líder o la lideresa quien tiene que darle seguridad a la gente hacia dónde vamos. Porque si es al revés, si el líder o la lideresa no sabe hacia dónde vamos, la gente se asusta, hay caos, hay miedo. Entonces es súper importante que respecto a las palabras que la alcaldesa mencionó ayer, haya en este caso un antes y un después respecto también a cómo escuchamos, qué es lo que tomamos en cuenta, porque no sacamos nada con escuchar nomás. O sea, hay que escuchar, pero también tomar en cuenta lo que se presenta. Y por eso, por ejemplo, ayer la concejala Palacios presentó, concejala de nuestro partido, presentó un bosquejo de una intervención, en este caso cultural, artística, deportiva, para este conflicto. Porque no tan solo, y creo que lo mencionaban por ahí en los comentarios, esto tampoco se trata solo de criticar sin nada. En este caso se critica, pero también hay una propuesta detrás. Claro, esa propuesta está llana a que la alcaldesa la tome, la analice, la pueda poner en práctica, o la tome y la tire al tacho de la basura, porque eso también puede pasar. Sí, o sea, y tampoco se espera, no sé, nosotros no esperamos que la tome en consideración completa, o sea, es un bosquejo. Claro, es un bosquejo. Puede modificarlo, o tirarlo al tacho de la basura. Exacto, o sea, en este caso la concejala solo hizo una propuesta. Sí, entonces eso se entiende, para hacer el punto ahí la alcaldesa. Pero lo que sí es que ya la próxima semana tenemos que ver un cambio. O sea, esto no se puede esperar más tiempo. Sí, para hacer el punto, la alcaldesa ahí tiene también la potestad de decir, mirarla, analizarla, no me interesa, y abrir el tacho de la basura y tirarla ahí. Creo que no lo va a hacer. Creo que la va a tomar, la va a analizar, si tiene que cambiarle cosas la va a cambiar, yo creo que se va a implementar. Creo yo, por el discurso que ayer tuvo la alcaldesa, que no tengo por qué no creerle a la alcaldesa el discurso que dio ayer. Y yo ya ayer la dije. Yo igual obviamente le creo, o sea, no tengo por qué no creerle si hay que dar un voto de confianza también. Sí, porque ayer incluso muchos me criticaron a mí porque yo me metí a la página y primera vez que comento en la transmisión del Consejo Municipal y me decían que nosotros le estábamos lavando la imagen. Yo no le lavo la imagen a nadie. A mí la alcaldesa me tiene vetado tal como me tuvo vetado la Lorena Lavamea por 4 años. Aún no me mandan información de parte de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, por lo tanto, aquí yo no hago
lavado de imagen de nadie. Yo digo lo que yo creo, lo que yo veo, finalmente, con respecto a esta lamentable situación que ocurrió en Melipilla. Estamos hablando entonces de estas elecciones de primaria que vienen el 29 de junio. Carolina Toada, Yané Jara, Gonzalo Winter y Mulet. Y Jaime Mulet, quienes van para ser el representante del oficialismo para llegar al sillón de la moneda. ¿Por quién va usted? Me imagino que va por Gonzalo Winter. Claro, puede ser, quizás por el bigote. Bueno, sí, en este caso el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, diputado actualmente por el Distrito 10 de Santiago, que agrupa a comunas como Santiago Centro, Macul, Ñuñoa, Providencia, no me las sé todas, pero sí me sé las comunas de mi distrito, por lo menos. Bueno, pero es diputado en ejercicio actualmente, en su segundo periodo. Fue conocido en su momento por ser uno de los concejales menos votados. Menos votado. Salió como con el 1%, si más bien no recuerdo, como con 5.000 votos, más o menos. Algo así. Sin embargo, en su primera reelección, fue el diputado más votado, o el tercero más votado a nivel nacional, pero pasó de 5.000 y tantos votos a más de 100.000 votos con voto voluntario. Y eso dio fe también al final que el diputado, bien conocido porque había sido electo con el 1%, demostró con trabajo en terreno que sí estaba haciendo la pega, que sí estaba legislando. Y por ejemplo, ahí uno puede rescatar grandes proyectos que la ciudadanía exigía. Por ejemplo, no sé, recuerdo hace poco proyectos que el Frente Amplio presentó, en este caso en los cuales también respaldó Gonzalo Winter, en el estallido social, por ejemplo, que era algo que se solicitaba mucho, y es que los diputados se bajaran el sueldo. Ya, pero... Que se bajaran el sueldo el 50%, de eso decía el proyecto. Ya. Que los diputados, que en ese momento ganaban aproximadamente 9 millones de pesos brutos, ya, que eran como 7 millones y tanto líquidos, más todas las regalías, digamos, más todas 16. las asignaciones, claro, que en este caso que les pasan, pero efectivamente ganaban 9 millones y tanto. El proyecto consideraba que se rebajara el sueldo en un 50%. No tuvo el apoyo porque evidentemente no todos quisieron bajarse el sueldo. Y se trató de llegar a un punto medio y se bajaron un sueldo en un 25%. Pero por ejemplo ese es un proyecto presentado en este caso por el Frente Amplio, que en este caso el diputado Gonzalo Winter también respaldó y trabajó por él. Y así también puedo mencionarte otros proyectos en los cuales también Gonzalo ha sido incluso como protagonista de esos proyectos que efectivamente van en beneficio de la gente y de lo que la gente quiere. O sea, tenemos por ejemplo ahora últimamente estuvo promocionando harto el proyecto de Final Spa. O sea, a todos nos encantaría que las compañías telefónicas nos dejen de llamar todos los días 5, 6, 7 veces al día. No, a mí yo te la he contado y me han llamado 52 veces durante un día. Es que es impresionante, es impresionante. Yo no me hago el cuadro en lugar. Aquí estamos el hueso con mentira. Aquí va la pregunta del hueso. Si quiere me la responde. Yo no me hago el cuadro en lugar de que Gonzalo Winter llegase a ser presidente de la República. ¿Cómo se va a juntar con las policías? ¿Cómo se va a juntar con Carabineros si eran los que querían refundar Carabineros en su momento? Eran los que querían echar abajo Carabineros y refundarlo completamente. ¿Cómo se junta una persona que quería refundar a Carabineros si es presidente de la República? Bueno, al presidente Boric se le ha hecho mucho ese cuestionamiento. Y hemos visto al final cómo se ha comportado, porque una cosa es lo que uno dice y una cosa es donde pone las acciones también. ¿Ya? El presidente Boric fue muy cuestionado por en su momento decir que había que refundar Carabineros. Hasta el día de hoy se lo cuestionan en algunos casos. Sin embargo, su gobierno fue el que más invirtió recursos en Carabineros. Y eso ha sido reconocido por el mismo director general de Carabineros, en este caso Ricardo Yáñez, lo ha reconocido en varias ocasiones, que ha sido el gobierno que más ha invertido, en este caso, en infraestructura, en implementación, en tecnología, en inteligencia, en Carabineros. Y no me cabe duda que Gonzalo va a hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Y él también lo ha respondido en otras ocasiones. Ha habido, y creo que es muy natural, una maduración del pensamiento político. O sea, lo que se pensaba
acorde al contexto que estábamos en el año 2019 del estallido social, hay un descontento bastante grande, no podemos olvidar. ¿Se quiso derrocar al gobierno Piñera o no? Que era imposible que la gente derrocara al gobierno, a no ser lo único que podían, en este caso entre comillas, derrocar al gobierno que en ese tiempo tenía un 6% de aprobación. Pero fue elegido por voto popular. Exactamente. En democracia. Había una caricatura también, como yo recuerdo que, la gente no iba a meterse a la moneda y lo iba a sacar de la silla el presidente y le iba a decir, ya, ahora nos tomamos nosotros la moneda, ahora entre nosotros elegimos presidente, eso no iba a pasar así. La única forma de poder, en este caso, destituir a un presidente es a través del Congreso. Y eso lo hemos visto en Perú principalmente, de repente cada par de meses destituye un presidente. Yo no sé si, en este caso, el Frente Amplio por lo menos nunca quiso derrocar al presidente, y así también se pudo demostrar cuando Gabriel Boric se juntó con todos los partidos, desde la derecha al Partido Comunista. Que fue el único finalmente que firmó el acuerdo por la paz. Exacto, y que buscaba una salida institucional al conflicto social que estaba viviendo Chile en ese momento. Y eso, y las salidas institucionales han pasado hace 100 años, hace 200 años, siempre la salida a un conflicto social cuando está álgida la sociedad, hay un descontento masivo, hay protestas, marchas, movimientos en las calles, las salidas institucionales siempre apaciguan un poco las aguas y mantienen un poco, tratan de buscar una especie de solución, en este caso al gran conflicto. Entonces, respondiendo a la pregunta en particular respecto a Gonzalo, yo creo que Gonzalo va a seguir la misma línea del presidente, y más allá de lo que pudo haber dicho o no dicho en su momento, él va a poner las acciones como lo ha hecho el presidente Boric donde corresponde, en este caso. O sea, por mucho que Gabriel Boric haya dicho en su momento que quería refundar Carabineros, por ejemplo, Piñera nunca ha dicho eso, pero tampoco fue el gobierno que más invirtió recursos en Carabineros. Entonces cuando uno a veces te pasa la cuenta algunos de hablar mucho, pero no poner las acciones donde ponen sus palabras. Y en este caso, a pesar de que el gobierno actual se le ha cuestionado bastante por los dichos que pueden haber dicho a través de redes sociales, en algún video, qué sé yo, se han portado bien. Se han portado bien con Carabineros, le han dado todo el respaldo, y eso habla por sí solo. O sea, Carabineros mismo reconoce que eso ha sido así, y creo que, como te decía en un momento, Gonzalo reconoció que ha habido una madurez en el pensamiento político entre varias personas del Frente Amplio. La ley Nayib Retamal la votaron en contra, el Frente Amplio. El Frente Amplio votó en contra de la ley Nayib Retamal. Le pusieron gatillo fácil, también la ministra del Interior, Carolina Toá, le puso gatillo fácil. Sí, dio una muy mala cuña en su momento esa del concepto de gatillo fácil. La verdad es que yo no lo comparto. Amigos, disculpe, amigas, pueden comentar, pueden hacerle preguntas a mi invitado, pero insisto, no voy a leer ninguna pregunta que venga con alguna falta de respeto. Se lo digo, esto lo manejo yo. Esto es mi canal. Este canal no le paga a nadie, es un medio de comunicación independiente y tratamos de hacer la entrevista bajo el respeto. Por lo tanto, no se desgasten en escribir cosas porque no las voy a leer y se van a ir bloqueados. De verdad. Tengo muchas personas en cada uno de los perfiles esperando que nosotros les coloquemos aceptar más de 1000 personas en cada uno de los perfiles. Por lo tanto, no se desgasten en tirar odiosidades porque yo no las voy a leer. Así de simple y así de claro. Si nos quieren funar a nosotros, te agradezco, Rodrigo. La verdad es que no me interesa, la verdad, la mala onda. Yo me complico súper poco. En general soy... Bueno, en general de repente hay como prejuicios también sobre la gente del Frente Amplio un poco, incluso también pasa con el Partido Comunista. Pero prejuicios que se lo han ganado. Sí, totalmente, no lo niego. Pero igual, cuando uno conoce a la persona, o sea, yo en general no soy una persona agresiva, soy una persona súper pasiva, que eso no quita que no vaya a tener una opinión dura también, o sea, y aparte, por ejemplo, si hay comentarios que no les gustan, o sea, hay que tener un contexto, o sea, el programa se llama Al Hueso con Ventilador. Sí, pero entonces, sin falta de respeto. Sin falta de respeto, entonces podemos dar nuestras opiniones con respeto, y es lo que hemos estado haciendo en todo momento. Exactamente. ¿Cómo va la aprobación de Gonzalo Vintes? Carolina Toá viene saliendo del Ministerio de Seguridad Pública, bastante mal evaluada. El señor Mulet ha hecho bastantes cosas, ha apoyado a los taxistas, básicamente, por lo que yo puedo recordar del señor Mulet.
Y Yanet Jara, Yanet Jara, Partido Comunista. Sí, o sea, ha pasado algo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como tú mencionas, dos de las candidatas, o sea, las dos únicas candidatas, fueron ministras de Estado de este gobierno, que se han tratado de repente de desmarcar un poco, pero es difícil desmarcarse cuando tú fuiste parte de los resultados de este gobierno también. Gonzalo obviamente no ha sido parte directa como a través de algún cargo, sin embargo es del partido del presidente y obviamente él abiertamente lo dice, como él no va a negar, y creo que en ese sentido también se valora y la gente también valora la consecuencia. Él no va a valorar que es cercano al presidente, que es del partido del presidente y que en ciertos aspectos quiere una continuidad respecto a lo que se ha hecho bien en este gobierno. Ya. Cuenta pública. Es inevitable preguntarle por la cuenta pública. Yo la vi, yo venía viajando de Linares, duró 3 horas 25 la cuenta pública, y justo llegué a Melipilla viendo toda la cuenta pública. Y a mí me parece la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, habían datos que están completamente erróneos. Sí, y eso ha salido, pero... Sí, se aclararon varios datos que fueron, algunos que no eran, otros imprecisos. Con la administración de Gabriel Boric, con la cuenta pública y con la administración ya a 9 meses de dejar el mandato. Como en general, yo creo que ha habido una evolución, han habido etapas. Han habido etapas durante, en este caso, el gobierno de Gabriel Boric. Creo que hay cosas que, por supuesto, que se han hecho bien y hay que reconocer. O sea, han habido avances que son incuestionables. O sea, podemos mencionar el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo, porque a veces se dice, claro, aumenta el sueldo, pero sube las cosas. Ya, pero eso en este caso no ha pasado del todo así, porque eso suele pasar cuando aumenta el sueldo mínimo, pero también aumenta la inflación. ¿Ya? Pero en este caso ha subido el sueldo mínimo mucho más de lo que ha subido la inflación. El ministro Marcel ha hecho un muy buen trabajo respecto a la inflación y ha logrado romper toda expectativa pesimista que había en su momento respecto a que íbamos a tener prácticamente el dólar a 1.500 pesos, la benzina a 5.000 el litro, y ha roto un poco con eso como, en este caso, como expectativas medias pesimistas. Se ha avanzado en el tema de las 40 horas respecto a los derechos laborales, se ha avanzado respecto a crear una institución que reconoce a las personas cuidadoras que cuidan en la casa, ya sea a niños, a sus hijos, a sus nietos, a sus papás, incluso en muchos casos. Y son, por ejemplo, avances que es importante también reconocerlos y que a mi parecer creo que algunos no se pueden ver ahora. O sea, hay evidentemente avances que uno no los puede ver al otro mes o a la otra semana. Pero llevamos casi 4 años. No, claro. O sea, por ejemplo, los últimos que han habido, evidentemente, el sueldo mínimo, claro, lo podemos ver, por ejemplo, con un aumento parcial. No se subió de una, pero sí aumentó parcialmente. Sin embargo, también ha tenido sus bajos y creo que es también importante reconocer los bajos que ha tenido el gobierno. Y en ese sentido, lo importante sí, respecto a los bajos o a los problemas que han tenido, que principalmente responden, por ejemplo, a temas de seguridad, que es un problema que, bueno, estamos en una crisis de seguridad. O sea, sí. Primero hay que partir asumiendo eso. Hay una crisis de seguridad y yo creo que el gobierno de repente le costó un poco asumir esa crisis, asumir que estábamos en una crisis de seguridad. Porque cuando uno asume que está en una crisis, las medidas que toma son muy distintas cuando no hay crisis. Y eso también lo podemos ver reflejado acá, a nivel local. Hay que asumir que hay una crisis a nivel local. Sí. Y eso va a cambiar, evidentemente, la forma en cómo, ya sea el gobierno local o el gobierno nacional, actúa. Cuáles son las medidas que va a utilizar. Y yo creo que ahí hubo un error en este caso del gobierno de haberse demorado en asumir que nos encontrábamos en una crisis de seguridad y que había que utilizar todas las herramientas que el Estado dispone para poder, en este caso, entregarle la seguridad a la gente, o por lo menos disminuir la sensación de inseguridad que en algunas personas cree que va a salir de la casa y lo van a asaltar. Claro, como Gonzalo Vinter es diputado, el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron uno de los partidos que rechazaron todas las leyes en cuanto a seguridad del gobierno de Sebastián Piñera.
ahora la derecha se la aprueba prácticamente todo, que son 63 más o menos leyes que se han sacado por este gobierno, que fueron aprobadas básicamente por la derecha también. O sea, fue un logro transversal. O sea, yo no creo que haya sido solo un logro del gobierno. O sea, obviamente hay un protagonismo del gobierno en impulsar estos proyectos, en conversar, en llegar a acuerdos con los parlamentarios de oposición, porque evidentemente no todos piensan igual. Y el proyecto que presente la izquierda o presente la derecha, siempre el del frente va a tener una opinión distinta y va a decir, no lo vamos a aprobar tal como está. Hay que ponerle modificación y qué sé yo. Y eso yo creo que es lo más importante. Cuando una persona sabe llegar a acuerdos, o está capacitado, o tiene las competencias para poder conversar con todo el mundo, independientemente de los colores políticos, y llegar a acuerdos, creo que es un buen líder en este caso. Y Gonzalo Vinter es caracterizado, incluso por parlamentarios de oposición, como uno de los parlamentarios del Frente Amplio con el que más pueden llegar a acuerdos. Incluso más que el presidente Boric cuando era diputado. Y esos mismos parlamentarios de derecha lo han reconocido. O sea, en Gonzalo es una persona con la cual pueden conversar, pueden no pensar distinto, pueden no estar de acuerdo, pero no terminan de conversar hasta que no hay un consenso y no llegan a un acuerdo. Sí, eso es lo más importante. O sea, el arte de la política es llegar a acuerdos. Y cuando uno no sabe llegar a acuerdos, evidentemente todo se estanca. Todo se estanca, tu gobierno no avanza y los resultados hacia los ojos de las personas son malos. Entonces yo creo que hubo un momento también en el gobierno que costó llegar a acuerdos. Y eso es parte también del ejercicio de un gobierno. Cuando tú tenés ministros de distintas tendencias políticas, cada uno tiene su forma de trabajar distinta. Unos saben llegar mejor a acuerdos que otros. Lo pudimos ver, por ejemplo, en los avances de la ministra Jara respecto al sueldo mínimo, a la reforma de pensiones, que fue uno de los ministerios que más llegó a acuerdo. El Ministerio de Hacienda también a través del ministro Marcel. Y así esto es. Al final es solo llegar a acuerdos. Sí, en caso que Gonzalo Vinter llegue a ser candidato a la presidencia de la República, va a venir a visitar Melipilla, va a venir a hablar con Paula Gárate, que es con la que tiene que venir a hablar para presentarle su proyecto de si llega a ser presidente de la República, porque ella va a ser alcaldesa en caso que Gonzalo Vinter llegue a la presidencia de la República. Si Gonzalo llega a ganar la primaria y llega a ganar la papeleta, estoy seguro que lo podríamos tener acá en Melipilla. ¿Ya? Podría estar en estos estudios en un eventual caso, ojalá. Eso puede pasar, por supuesto. O sea, Gonzalo. Porque cuando a mí me pasa una cosa con los candidatos, que cuando están con un candidato como que nadie los puede tocar, hay que hablar como con 50.000 personas para poder llegar a tener una entrevista. Exagera un poco de repente, pero bueno, yo creo que esas cosas hay que... Me pasó con los concejales, candidatos a concejales por Melipilla, que tenían que hablar como con 10 personas para poder traer a un candidato y después no salieron a elegir, son simples mortales como todos nosotros, ¿verdad? Exacto, claro, es que eso es al final como... Creo que lo importante de un candidato siempre es la cercanía con la gente y que la gente no sienta que hay 1, 2, 3, 4 barreras antes de poder llegar al candidato. Y siendo candidato, imagínate cuando dice autoridad. Sí. O sea, cuántas barreras más va a haber. Y creo que eso en el caso de Gonzalo no es así. O sea, tú lo puedes ver en la calle y si tú te acercas, él te va a responder. O sea, no se va a meter nadie del equipo a decirte, no, espérate un poquito. No, va a ser él el que se va a acercar a responder. Yeah. Y en ese caso él no tiene problema en ir a programas en general. Está harto en el mundo de las redes sociales. Está en los podcasts, en las entrevistas, en radios comunitarias, en medios digitales. Dígale que nos siga ahora, que nos siga, ojalá que nos pueda seguir. Ojalá gane y pueda venir para acá. Y si puede venir para acá, o sea, por parte en este caso del candidato, no creo que tenga ningún problema en reunirse con la alcaldesa. Y ojalá todos los candidatos presidenciales que vengan a la comuna se reúnan con la alcaldesa. Creo que claro. No sería ningún problema porque al final el gobierno central, que es, entre comillas, autónomo a los gobiernos municipales, que son organismos descentralizados del poder central, en este caso, del poder ejecutivo, tienen mucho que decir. Los municipios tienen mucho que decir. O sea, hay mucho que avanzar respecto a los municipios y a las competencias que los municipios tienen para abordar los problemas que tenemos hoy en día. Y es por eso que los candidatos a presidentes tienen la misión de juntarse con los municipios, con los jefes comunales, ya sea de comunas
no tan solo comunas urbanas, o sea, también de comunas rurales que tienen problemáticas muy distintas. Exactamente, porque Melipilla es el patio trasero de la región metropolitana, aquí es como la... Totalmente. Sin embargo, el último censo igual arrojó que tenemos un aumento importante y significativo en la población, o sea, tenemos más gente que la comuna de Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Independencia en Santiago, pero Melipilla es una comuna muy grande, o sea, sí, es bastante grande. Se ve muy pequeña, pero Melipilla es más grande que Maipú, es más grande que Santiago Centro, es más grande que Puente Alto, territorialmente. Es una de las comunas más grandes de la región metropolitana. O sea, ¿cuántos kilómetros hay entre los límites del norte y el sur? En este caso, en el norte con Boyenar, casi María Pinto, a Tantehue, que ya ahí nos acercamos un poco a la sexta región. Claro. Hay por lo menos casi 60 kilómetros. O sea, es harto. Es muy grande. Es bastante grande Melipilla. Mira cómo ha pasado la hora. Son las 21:56. ¿Tiene tiempo, cierto? Sí. Tiene tiempo. Estamos en vivo y en directo entonces al hueso con ventilador con Matías Santibáñez, ¿cierto? Ya no tengo poder de retención. Coordinador provincial del comando de Gonzalo Vinter. El 29 se van a realizar estas primarias y me gustaría que le dijeran a la gente en Melipilla dónde pueden votar y quiénes son los que pueden votar en estas elecciones que son bastante importantes porque se va a elegir quién va a ir a la papeleta. Tenemos a Carolina Toa, tenemos a Yanet Jara, tenemos a Jaime Mulet y a Gonzalo Vinter, quienes van peleando por llegar a la papeleta para ir como candidato a la presidencia de la República. Exactamente, bueno, son preguntas bien importantes que la gente se hace bastante. Nos toca hacer campaña de repente y hablar con la gente y desconocen bastante el tema de las primarias. Primero mencionar que las primarias, bueno, son el 29 de junio, los locales de votación todavía no son, en este caso, designados por el CERVEL, así que todavía no lo sabemos. Porque esto lo organiza el CERVEL. Exacto, son primarias oficiales, las organiza el CERVEL. Por tanto, no sabemos cuáles son los locales todavía en los cuales se puede votar. El voto es voluntario. En esta ocasión, a diferencia del voto de primera vuelta en noviembre, que es obligatorio, que ese sí, si uno no va a votar, tiene multa. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a participar de la primaria. De fortalecer los espacios democráticos que tenemos en este caso, porque después, cuando algo no nos gusta, cuando algo sale mal, cuando algo no nos parece, nos gusta reclamar. Sí. Pero entonces por eso también se abre esta instancia en este caso para que elijamos a una candidatura, en este caso del centro de la izquierda, que va a disputar en esta primera vuelta con los otros candidatos y candidatas que están inscritas. ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden votar? A ver. Una importante pregunta. Los militantes de partidos políticos en los cuales estén participando en la primaria oficialista. ¿Ya? ¿Y quiénes son? El Frente Amplio, el PPD, ¿ya? que es el Partido por la Democracia, el Frente Regionalista Verde y Social, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Comunista y hace poco, ayer, se sumó la Democracia Cristiana. Se sumó finalmente la Democracia Cristiana. Se sumó a apoyar a una candidatura. Todas. Se sumó. Sí, Todas. se sumó. Por tanto, los militantes pueden votar y además pueden votar toda la gente que sea independiente. Que no esté en ningún partido político. Pero, por ejemplo, si alguien milita en un partido de derecha o que no participe en la primaria, puede ser un partido de izquierda, pero que no participe en la primaria, no puede votar. Ya. No puede participar de la primaria. Solo los partidos que están inscritos en la primaria y la gente que es independiente. Que no está ligada a ningún partido político. Ningún partido político. Que eso tiene que quedar súper claro. Exactamente, porque si no van a ir para allá y no les van a permitir votar, porque van a tener un cuaderno con todas las personas que están habilitadas. Ya. Y los militantes que son de otros partidos no van a estar en esa lista. Ya, entonces, ¿con carnet en mano? Con carnet en mano, siempre se recomienda llevar un lápiz, normalmente siempre tienen en los centros de votación, sin embargo uno nunca sabe, siempre hay que ser precavido. Y no van a haber tampoco muchos locales de votación habilitados. La última primaria acá en Melipilla, igual votó harta gente. Ya. Votó harta gente. Votaron, pero hubieron primarias de los dos lados.
Según los expertos, por lo que yo he escuchado, que si votan 2 millones de personas en estas elecciones a nivel nacional, saldría Carolina Toá como elegida para ir en la papeleta. Si hay menos de 2 millones de personas votando, saldría Yanejara o Gonzalo Vinter. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? ¿Le crees a los expertos o no? O sea, obviamente les creo en algunas cosas, evidentemente siempre es bueno escuchar a los expertos en los temas en particulares de los que uno habla. También de repente es bueno mirar la encuesta, ¿no? Sin embargo, las encuestas últimamente han arrojado resultados que no son los que al momento de los que hubo llegan. Y uno, por ejemplo, puede ver que, no sé, recuerdo que el presidente Boric, en ese momento diputado, marcaba 1% en la encuesta. O sea, nadie le tenía fe, 1%. Y terminó siendo presidente. Entonces, más allá de los porcentajes, o sea, yo espero que por lo menos voten en esta primaria, y para que sea una primaria exitosa también, deberían votar por lo menos entre 3 y 4 millones de personas. O sea, ese es el ideal. Ese es el ideal. Porque al final el proceso llega más legitimado, se le da más relevancia también. Sin embargo, no creo que, dependiendo de la cantidad de gente que vote, va a depender el candidato que salga. No estoy de acuerdo. Me imagino que todavía no se ponen de acuerdo en caso de que no salga Vinter. O sea, después se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí o sea, nosotros por lo menos como Frente Amplio, y entiendo que algunos partidos también están de acuerdo con eso, se apoya el candidato que gana. Ya, se apoya el candidato. O sea, en eso no nos perdemos. Si gana Carolina Toá, voy a Toá. Sí, no veo votando por Johannes Kaiser. No, ni por Evelyn. No, por supuesto que no. O sea, eso está claro. O sea, somos de partidos totalmente distintos. Pero claro, en ese caso lo que se espera también, y esa es la finalidad de la primaria, que los partidos que perdieron apoyen al candidato del partido que ganó. Ya. Esa es la idea. Y si llegase a salir un gobierno de derecha, pongamos en el cuadro del lugar que también podría pasar, todo puede pasar en este país, y ya nada nos sorprende. ¿Van a volver las marchas, crees tú, los desórdenes, la destrucción en nuestro país si sea un gobierno de derecha? No creo, la verdad es que no creo. No creo que vuelva la violencia como la vimos en su momento álgido en el estallido social, y por varios factores. O sea, como te decía al principio de la entrevista, yo creo que no hay que olvidarnos que para el estallido social fue muy transversal el estallido social. O sea, había gente de derecha, de izquierda, de centro, que no se sentía representada por ningún partido. Había variedades. O sea, si por eso hubo un día que hubo una marcha que convocó a más de 1 millón de personas. Sin embargo, los problemas que habían en ese momento al día de hoy no han sido solucionados tampoco. No. O sea, está muy bueno, claro. Votamos 2 constituciones. La última que se votó, o la primera creo que fue, se votó rechazar para que se reformara. No se reformó. La última la escribió principalmente un partido político. También se rechazó. O sea, finalmente se aprobó la Constitución de Pinochet. Se legitimó la Constitución que tenemos actualmente. Se legitimó. Y creo que y al final es la Constitución también la que pone las reglas del juego, y por lo tanto es la Constitución también la que nos permite hacer cambios profundos o no hacer cambios profundos. Por ejemplo, el Estado, y yo siempre menciono esto, el Estado en otros países se hace cargo de varios servicios sociales. Se hace cargo de la educación, de la salud, y funciona bien. Y te hablo, por ejemplo, mirando ejemplos de países a los cuales deberíamos estar aspirando también, que son principalmente países como Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, donde evidentemente los impuestos son mucho más altos también. Sin embargo, el Estado tiene todos los tentáculos para buscar recursos para administrar, en este caso, los servicios. Y la Constitución nuestra lo que le hace al Estado chileno es que el Estado no tenga ni un tentáculo.
que solo funcione con su principal torso. Ya, pero ¿y esos tentáculos que hay que quieren cobrarte más contribuciones a los adultos mayores, gente que ya pagó su casa, que está desesperada, que apenas tiene unas pensiones miserables y ahora te quieren meter el tema de las contribuciones, que hay una desinformación brutal con respecto a eso, que la gente está desesperada? Sí, entonces Eso es un tentáculo, finalmente. Te están metiendo la mano al bolsillo. o sea, los impuestos son tentáculos del Estado, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, también se desconoce un poco que los recursos que los municipios administran vienen de las contribuciones. O sea, por ejemplo, los ciudadanos de las tres comunas más ricas del país, que son Las Condes, Vitacura, si no me equivoco, Lo Barnechea o Huechuraba, una de esas dos, con las contribuciones de toda la gente de esas tres comunas se financian casi todos los municipios del país. Entonces, evidentemente, si quitamos las contribuciones, claro, las quitamos por parejo. Entonces, la quitamos al ciudadano de Pedro Aguirre Cerda, que es una de las comunas más pobres del país, o de Cholchol, en el sur, que es una de las comunas también, que es la comuna más pobre del país, y se lo quitamos al de Vitacura, una de las tres comunas más ricas del país, por parejo. Pero el impacto que va a tener en las tres comunas distintas va a ser muy distinto, porque el municipio de Vitacura va a seguir siendo el recurso, o sea, uno de los municipios con más recursos, pero el de Cholchol va a pasar de ser el país, o sea, la comuna con el municipio más pobre en el país, quizás pasa a ser la comuna más pobre del continente, uno no sabe, porque se desfinancia el Estado. El Estado no tiene cómo financiar a los municipios al final. Pero esos abuelitos ya han pagado su casa como 50.000 veces y ahora te meten contribuciones. Yo sé que hay una... Yo creo que la primera casa hay que quitar el tema de la contribución, por lo menos con la primera casa. Con la primera casa, por lo menos. Uno teniendo su casa, ya está al otro lado. En la Villa Freire no está en Vitacura y no está en Las Condes ni en ninguna otra comuna de la más rica del país. Creo que está en Ñuñoa. Sí, está en Ñuñoa. La Villa Freire, y son una de las villas que está reclamando con el tema de las contribuciones, que me parece brutal. O sea, si ya pagaste en tu casa, claro, que te sigan cobrando por tu casa, yo creo que no. Claro, o sea, estoy de acuerdo respecto al tema de la primera vivienda, creo que es algo que hay que evaluar y hay que observarlo y hay que analizarlo bien, porque más allá de la cuña que uno pueda decir, que da rédito político decir, eliminemos las contribuciones, eliminemos los impuestos. Pero, ¿cómo lo hacemos? El detalle es el que importa, la letra chica es la que importa. Exactamente. La letra chica siempre es la que importa, y muchos no la leen y terminan ahí... engañosa la letra chica. Sí, pues bastante engañosa. Son las... ¿qué horas son ya? Son las 10:07. Las 10:07, la verdad que se ha pasado volando este programa. Mira, el día que le dice, señor Santibáñez, ¿usted estaría de acuerdo en contratar personal de la salud para ser integrantes de seguridad pública, para que sean parte de la vigilancia y los de infantería que puedan portar un botiquín de emergencia, dado que en un alto porcentaje... y ahí hasta ahí me llegó el hecho que... En un alto porcentaje llegan primero carabineros. Llegan primero carabineros, gracias. O sea, yo creo que es una fórmula que no sería mala idea a primera vista, como leyendo la propuesta no sería mala idea. Creo que el municipio, a través de la corporación municipal, cuenta con funcionarios de salud, pero de atención primaria. Y el hospital, que depende del Servicio de Salud Metropolitano, atiende a la urgencia, en este caso, que en la comuna sucede. Porque uno espera que pase un accidente, pasa algo, la persona sea trasladada directamente a urgencia. Pero siempre es bueno... Están todos con licencia médica. No, ese otro caso bastante controversial, y yo creo que se puede hablar mucho de ese caso. La licencia médica, el caso fundaciones. Totalmente, o sea, tenemos gente imputada por el caso fundaciones, y ahora con el caso de la licencia médica vamos a tener mucho más. O sea, ya tenemos como más de 3.000 funcionarios públicos a nivel nacional que han renunciado. Sí. Para evitárselo. Ojalá que, pero dicen que van a hacerlo sumar igual, ¿no? Creo que van a hacerlo sumar igual. Y aquí hay que aclarar una situación porque la gente no sabe, mucha gente se queda con el titular. La cuñada del presidente Gabriel Boric no fue contratada por el presidente Gabriel Boric,
fue contratada en el gobierno de Sebastián Piñera. Exacto, eso es verdad. Ya, eso es y ella tenía licencia por un prenatal, ¿no? Y un postnatal, entiendo que después lo extendió por una enfermedad grave de su hijo. Y que ahí creo que cometió el error de salir del país. Exactamente. Pero pues también hay que ser justos. Sí, o sea, es que los titulares son al final, en general los titulares siempre son los que dejan. Sí, pues, Pero y uno que también está en redes sociales de repente lee solo el titular y avanza nomás en las noticias claro. y nada más. Pero sí, eso es un punto súper importante de aclarar, como claro, la cuñada del presidente Boric viene trabajando ¿en la SECOP? en la SECOP desde el gobierno del presidente Piñera, Sí. Piñera 2. Piñera 2. Sí. Piñera 2. Y claro, cometió el error en este caso de viajar junto a su hijo que tenía una enfermedad media compleja. Y bueno, y ella asumió los costos y presentó su renuncia, ¿sí? Esto es así. O sea, en política es así. O sea, si alguien se equivoca, comete un error, cuesta la renuncia. Suele pasar. Bueno, ya vamos a ir terminando algo que se haya quedado. Bueno, faltaron muchas cosas por hablar. La verdad que el tiempo. Yo cuando me decían los candidatos que traje, que entrevisté 98 candidatos en total, me decían, yo fui a la radio y 15 minutos pagaban como 300 lucas. Y aquí en una hora el tiempo se pasa volando y faltan temas por abordar. Yo digo, ¿y qué hablaban en 15 minutos? ¿Qué podía hablar en 15 minutos? Si aquí ya estamos una hora 10 y nos faltaron muchas... Las puras promesas. Exactamente. Y a mí lo que, ya para ir terminando, y a mí lo que yo siempre lo he dicho, y yo siempre me he hecho cargo de lo que digo, si este país funcionáramos como comentamos, muchas veces tendríamos aquí una argollita y seríamos unos santitos y seríamos la envidia de muchos países. Primero. Segundo, alegamos contra la violencia y hay mujeres que le tiran mala onda y violencia en contra de una mujer, en este caso a Paola Palacio, la señora Fernanda Olmedo, lo digo con toda claridad. No sé quién es, la conozco. La verdad que tenemos que subir un poco el nivel de las cosas. Uno puede tener libertad de expresión. Yo dejo la libertad, a mí me encanta la libertad de expresión, pero siempre hay que diferenciar entre la libertad de expresión y la tontera. La tontera es una cosa, la falta de respeto es una cosa y la libertad de expresión es otra cosa. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo me considero un tipo independiente porque así lo voté en las elecciones pasadas, voté transversalmente por la gente que yo creía que me representaba. Salió Cristina Soto por quien voté, Daniel Domínguez que no salió, por quien voté, como concejal voté por un tema por Jenny Lago, que tampoco salió, que era de derecha, y por gobernador voté por Claudio Rego. Por las personas. Por las personas, más que por el partido político. Entonces, si queremos comentar, comentemos, pero con altura de miras, no con agrediendo, básicamente porque esto es una agresión hacia la persona y hacia la pareja, que usted entiende que es pareja de Paola, sí. De Paola Palacio, y yo al menos respeto a Paola Palacio porque ella ahora es concejala y es autoridad de Melipilla y eso se tiene que respetar aquí y en la quebrada de Ají. Tal como respeté a Lorena y a todos los otros concejales del otro consejo municipal, independiente de mí que me caiga mal José Luis Cabión, que lo encuentro uno de los concejales más nefastos que ha pisado la municipalidad. Usted es de Frente Amplio, yo sé que es de su partido político, no, pero... No es de nuestro partido. ¿Ya no es del Frente Amplio? No. ¿Pero cómo se dejó de serlo hace un tiempo? Ah, pero ahí me dejó. Para que esté al tanto. Ahí me dejó, porque salió por Evópolis la primera vez. Sí. Como concejal. No, o sea, está independiente, te entiendo en estos momentos. Salió como Evópolis. Tenemos relaciones personales entre medio. Ya, pero salió como concejal por Evópolis. Se fue de Evópolis. Cumplió sus 4 años de concejal y fue como candidato a concejal por el Frente Amplio. ¿No? Sí. Salió por el Frente Amplio y una vez que salió ahora es independiente. O sea, no tiene ni siquiera, por último, como decía Coco Legrand, los intermedios. No, yo no me voy a referir a eso. No, sí, estamos de acuerdo, sí, pero... Pero sí quería hacer un comentario. O sea, yo en general, a la gente que más conocido como los haters, que se conocen, que son los que comentan a través de otras páginas de repente o solo comentan estupideces, yo por lo menos soy abierto a conversar con quien quiera. Si alguien quiere plantearme una opinión distinta a la que yo tengo, me quiere poner un punto de vista sobre algo, darme una perspectiva distinta, no tengo ningún problema en que se puedan comunicar conmigo, me puedan escribir. Incluso
no tengo ningún problema hasta venir a tomarme un café con una persona que quiere plantearme un punto de vista distinto. No le hago el quite. O sea, siempre voy de frente, y en política lo más importante siempre ir de frente, con transparencia y con honestidad. Sí, porque eso es lo que eso de repente hace mucha falta en la política. Exactamente. Eso es lo que hace falta, que avancemos, si no nos podemos quedar estancados en la grosería, en la mala onda. La señora Fernanda podría haber hecho preguntas muy buenas, pero al tiro... Y se lo hubiese respondido. Claro, pero al tiro con la cuestión, no, ¿para qué? Y de verdad, si no quiere seguirme, me puede bloquear. Yo soy de los que digo las cosas como creo que son. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero este medio de comunicación lo manejo yo. Habemos 6 personas que trabajan en este medio de comunicación y todos los chiquillos están claros de que cualquier persona que nosotros entrevistemos siempre se va a tener un respeto. Podemos ser de la misma tienda política o no. La Jenny Gago es de derecha, ha entrevistado gente de izquierda y siempre ha tenido respeto hacia la persona que está entrevistando, porque una cosa es el medio y la otra cosa es la persona. Y esto aquí nosotros hacemos valer nuestro derecho a respetar a todas las personas que vienen a este medio de comunicación. Si no, no vamos a avanzar, si no hay que pueda venir a esta entrevista si nos tratara mal o nos faltara el respeto. Y por eso tuve 98 candidatos que pude entrevistar. Que no es menor. Que no es menor, o sea, y gratis. Además. Y además, que eso es algo súper importante, porque sobre todo en campaña, todo se logra. Sí. Todo se cobra, y aquí fue todo gratuito, y tuve el honor y me siento orgulloso de poder haber entrevistado de todo el espectro político. Incluso a Paola Palacio nunca la pude tener, incluso yo la promocioné. Cuando era candidata a concejal, de repente me daba la tontada solo aquí en la casa, vamos publicando los candidatos y tirar todos los candidatos. Sí, recuerdo que una vez publicaste todos los candidatos. Sí, todos los candidatos. Municipales pasados. Sí, los publiqué todos, y creo que así se construye mejor que estar sentado solamente a un lado, esconder las cosas. Hay que hablarle a todos los públicos distintos. O sea, cada medio de comunicación tiene sus nichos de público y hay que hablarle a toda la gente. O sea, así se construye mejor, creo yo. Ya, algo más que quiera decir. Ahí están los micrófonos para ir terminando con esta entrevista bastante interesante cuando son las 22:17. O sea, primero, como agradecer la invitación, Rodrigo. La verdad es que fue un espacio muy grato, me sentí muy cómodo estando acá. Y respecto a la primaria, como hacer la invitación a la gente, por supuesto, a participar de estas primarias del 29 de junio. Si van a participar, van a encontrar solamente 4 candidaturas. Ese es el único voto que van a tener. Para ahí va a haber un papel con 4 personas. Y yo, por supuesto, en este caso los invito a votar por el candidato Gonzalo Vinter, diputado actualmente por el distrito 10 de la región metropolitana, que es en este caso el candidato al cual en este caso yo estoy representando y por el cual vamos a estar trabajando y haciendo campaña en la provincia de Melipilla. Así que los invito también a seguir quizás las redes sociales de Vinter por Melipilla, que ahí también vamos a estar subiendo un poco las propuestas, si es que alguien tiene alguna duda respecto a qué propone el candidato o qué no, porque hay mucha gente que vota en base a las propuestas y le gusta revisar las propuestas de cada candidato para ver cuál le convence. Así que ahí también van a poder encontrar algunos videos de él o lo pueden buscar directamente a él en sus redes sociales, como Gonzalo Vinter, y les va a aparecer y van a poder ver un poco quizás de su trabajo como parlamentario, como candidato también. Y el gran trabajo que ha estado desempeñando este último tiempo luego de haber asumido la candidatura presidencial en las primarias. Ya, eso es lo que tenemos este 29 de junio. Entonces, este 29 de junio tenemos esa gran posibilidad, en vez de una cuchilla, tomar un lápiz y elegir los destinos por quien quieren que vaya como candidato a la presidencia de la República para noviembre próximo. Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Yanet Jara y Jaime Mulet. Aquí va por Gonzalo Vinter, porque él está llamando a que todos los meridianos voten por los que están capacitados para votar, los que puedan votar estas próximas elecciones de primaria, que son el 29, que son los independientes, los de los partidos políticos de la izquierda, de los candidatos que participan. Y si usted no tiene ningún partido político, es independiente, puede ir a ejercer su derecho a voto si le interesa. Sirve como precalentamiento también para las elecciones que se vienen después. Sí. Realmente es bueno salir a votar, de repente como que es todo un panorama también salir a votar. O sea, uno se prepara, se organiza en el día, va a votar, después se va a la plaza a tomar un helado, a tomar un mote con huesillo, depende de la fecha. En este caso va a ser algún café o un té, porque vamos a estar en pleno invierno. Sí, vamos a ver cómo le va, vamos a ver quién sale
en la papeleta para ir como candidato presidencial para las próximas elecciones. Muchas gracias por venir. Gracias, Rodrigo. Ojalá que se haya sentido cómodo, ojalá que le haya Muy gustado. cómodo, muy agradecido. Y ojalá que lo podamos tener nuevamente para hablar solamente de las primarias, porque Por ya supuesto. era inevitable poder hablar Sí. bastante rato sobre lo que había sucedido en Melipilla, pero yo creo que unos 10 días más podemos tenerlo de nuevo. Sí, por supuesto. Y, Con la asistencia al cierre no hay ningún problema. Y así tener más información con el candidato Winter. Ahora, si podemos tener al candidato Winter acá, sería espectacular. Ojalá gane para que pueda venir. ¿Ah? Pero antes de eso, Está complejo porque están priorizando obviamente las comunas que más gente vota. ya. Y Melipilla, bueno, vota harta gente, pero no tanto. No tanto, ya. Hay que fortalecer un poco ahí la educación cívica para que votemos siempre en la... Pues si lo pillo en Santiago, yo trabajo en Santiago, igual lo puedo pillar en Santiago, vamos a ver, ¿viste? Sí, de repente se puede pillar. Y Ya. hay que ir viendo la agenda de él, ¿no? Si Ya. le sacar alguna entrevista, o sea, podemos coordinar, no hay ningún problema con eso. Ya pues amigos, que estén muy bien, cuídense y gracias a Melipilla Querido, dice con altura de mira que tiene Melipilla Querido. Sí, Melipilla Querido tiene bastante altura de mira. Sí, la verdad que siempre ha sido un gran complicado. espectador, sí. Sí. Y Gabriel ahora es de derecha. Yo no sabía. Saludos a Melipilla Querido ahí que estuvo atento durante toda la... Yo no sabía que Gabriel era de derecha, que no era ya del Frente Amplio. Ya amigos, que estén muy bien y nos vemos, ¿ya qué día, Ya me perdí. Hoy día es miércoles. Mañana jueves con el secretario de la corporación, el ex secretario de la Corporación Municipal para la Educación e Infancia, el señor, ¿cómo se llama? Carlos, se me olvidó hasta el nombre, el ex secretario. Juan Iturrieta, mañana va a estar acá en vivo y en directo desde las 19 horas. ¿Quién ganaba? 8.400.248.000. Y no me extrañaría que demanda la corporación ahora, por 100 millones. Ay. No me extrañaría. Así que si llega a pasar, mira, conste que lo dije acá. Me había dicho para el lunes en la entrevista, no quiso. Para el martes tenía problemas. Para hoy día también tuvo problemas. Y ya mañana la vencía. Si ya mañana no viene. Si me permite decir una cosa, me parece, y creo que es un acierto de la alcaldesa, haber removido al señor Iturrieta porque era el talón de Aquiles de la administración municipal durante estos 6 meses. O sea, los principales problemas fueron producto de su mala gestión en la corporación. Ya, mañana vamos a hacerle todas las preguntas al secretario. Vamos a comenzar preguntando qué le parecía ganar 8.248.000 pesos, que es un sueldo más alto que incluso que lo que gana el presidente Que la misma alcaldesa. la República y que la misma alcaldesa además. Así Nadie que, puede ganar más que la... exactamente, vamos a ver cómo lo responde mañana. Vamos a pedir a nuestra secretaria si nos puede terminar esta transmisión especial de Al Hueso con Ventilador. Ya amigos, que estén muy bien. Chau, chau. El otro día lo vi ingresando a la notaría al ex de la corporación.